19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia en el pasado y a la iniquidad, ahora debemos para santificación presentar nuestros cuerpos para servir a la justicia. Es decir, no debemos de permitir que nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestros deseos sean arrastrados por este sistema de pensamientos o por los deseos humanos, porque entonces estaríamos estorbando nosotros mismos a nosotros mismos para convertirnos en siervos de la justicia. Porque cuando tú y yo somos siervos de la justicia, estamos viviendo en lo mejor de Dios, en lo mejor de Dios, disfrutando todo lo que Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta, y siendo ese canal de bendición para muchas personas, teniendo el verdadero gozo, ejercitando el verdadero amor, viviendo la verdadera paz, viviendo en la seguridad de Cristo. 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es decir, cuando éramos pecadores, la justicia no tenía obligación para con nosotros y éramos libres de la justicia. Pero dice 21, pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No había fruto de buen fruto en nuestras vidas cuando éramos pecadores, porque el fin de ellas era muerte, la paga del pecado es muerte. 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, nuevamente lo dice, hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ahora ya no somos esclavos del pecado, entonces somos libres del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia de Dios. Es decir, estamos sujetos a la bendición con la cual Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús, con todo el carácter de Jesús, con el Espíritu de Cristo en nosotros, con la herencia, con el llamado, con la esperanza, con las riquezas en gloria en Cristo Jesús, con el poder que levantó a Cristo entre los muertos, para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Ahora, acompáñenme ahora entonces al capítulo 7. El capítulo 7 es un poco controversial. El capítulo 7 hay que meditarlo de una manera muy sensible. Quizá hay cosas que no podamos entender a la primera, pero es muy importante que tú y yo podamos pedir sabiduría al Señor para entender las cosas que la Escritura habla cuando quizá son difíciles. Dice el versículo 1 del capítulo 7. ¿Ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora está haciendo una analogía de la ley con el hombre, de la ley de Moisés con el hombre, y está comparando a un matrimonio, a una mujer, cuando la mujer está sujeta a la ley del matrimonio, está sujeta al marido por causa de la ley matrimonial. Dice, por la ley al marido. O hablando también... bien, dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, pero si el marido muere, entonces ella queda viuda. Y la ley del marido ya no tiene efecto sobre ella. Así que si en vida del marido ella, la mujer, se quiere unir a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, entonces esa mujer queda libre de la ley del marido, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera, lo podrá hacer, porque la ley del matrimonio es mientras ambos estén vivos en esta tierra. 4. Así que nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, para que ahora seas de otro, de tal manera del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estoy hablando del capítulo 4. Así es que mientras la mujer estaba casada con el marido, tenía que estar sujeta a la ley del marido, pero una vez que el marido muriera, entonces la mujer quedaba libre, pudiéndose unir con otro hombre y no habría ningún problema. Ahora dice, cuando nosotros
vinimos a Cristo, dice, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo en el versículo 4. De tal manera que ahora nos podemos unir, dice la Escritura, para que seáis de otro, de tal manera que fue del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Una vez más, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley opera en el alma y en el cuerpo de las personas, no en el espíritu, pero en el alma y en el cuerpo. Dice, y el alma y el cuerpo tienen que ver con la carne. Y aquí dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque recuerde que la ley vino a enseñar, a mostrar el pecado del hombre. Antes de que hubiera ley, el pecado no estaba manifestado. Aunque el hombre era pecador y cometía acciones pecaminosas, el pecado, no había conocimiento del pecado porque la ley no había aparecido. 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley de Moisés. De tal manera que ahora, así como la mujer en el matrimonio, si el hombre muere, ella queda libre para poderse unir a otro. Nosotros también quedamos libres, porque Cristo murió y nosotros murimos. Cuando recibimos a Cristo, murimos a la ley para poder unirnos a Cristo. La única manera de poderte unir a Cristo es morir a la ley. Y esto no es un acto de esfuerzo, de convicción, me refiero a de decisión para alcanzarlo y lograrlo. Aquí es donde hay un error muy grande en muchos creyentes, donde quieren morir a la ley bajo el esfuerzo humano. No es así. Por eso aquellos que reconocen una identidad pecaminosa en sus vidas nunca van a poder ser libres de esa identidad pecaminosa. Tú puedes ser un creyente nacido de nuevo, tu naturaleza pecaminosa pudo haber muerto en la cruz del Calvario, pero si tú sigues reconociendo y creyendo que tienes una naturaleza pecaminosa que te lleva a cometer actos pecaminosos, entonces tú vas a seguir siendo esclavo de esos actos pecaminosos y vas a sujetarte y a vivir bajo la carne. Y entonces la ley va a empezar a operar en ti, porque la ley te va a empezar a mostrar que no estás cumpliendo, que estás pecando. Y entonces tú vas a tener una conciencia puesta en el pecado y en la culpa. Y estarías afrentando, estarías deshonrando lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque si hablamos y decimos, y la palabra también lo describe, que Jesucristo es el único digno de recibir toda la gloria, la alabanza y el honor. No se trata de que Jesús reciba la gloria y la honra solo de nuestros labios, sino de nuestras vidas y de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de creer. Así es que cuando nosotros no creemos correctamente y entonces nos sujetamos a tales cosas, como creer que tenemos una identidad pecaminosa, que por eso estamos cometiendo, porque tenemos esos malos hábitos, entonces por eso no podemos salir de ahí. Entonces no le estamos dando la gloria y el honor al único que es digno de recibirla. No solo es digno por lo que Él es, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por lo que Él recibió, que recibió la excelencia y un nombre que es sobre todo nombre. Así es que es muy importante que nosotros entendamos muy bien esto, porque no debemos de sujetarnos a lo que antes era nuestra vida. Tenemos que entender claramente que ahora somos de Cristo. Dice la Escritura, ahorita lo vamos a leer un poquito, lo dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nosotros fuimos comprados por precio, por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora le pertenecemos a Dios.
De tal manera que debemos honrar a Dios creyendo en la gracia y en la abundancia de gracia y en el perdón que Él nos ha otorgado. De tal manera que debemos entender que nuestra identidad tiene que ver con que hemos muerto al pecado y ahora nos hemos convertido en siervos de la justicia de Jesús.